La Asociación de Iglesias La Gran Cosecha de Nicaragua presenta Estableciendo el Reino, programa de predicación y enseñanza con herramientas prácticas para potenciar el trabajo diario en la Iglesia del Señor. Estableciendo el Reino con los pastores Carlos y Luisa García. Dios les bendiga, amados amigos, ¿verdad? Que nos ven a través de este video. Hoy queremos hablarle acerca de la diferencia de tener una mentalidad de iglesia versus tener una mentalidad de reino. Y para iniciar queremos leer Mateo 16, ¿verdad? Versículo 17 al 19. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El contexto de este versículo es que Jesús preguntaba quiénes decían la gente que era Él. Y ellos comenzaron a decirle, algunos dicen que eres Jeremías, que eres uno de los profetas. Y después se le hace una pregunta más personal: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? En ese momento Pedro recibe una revelación de parte del Padre y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús luego pasa a decirle quién es Él y después le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que la roca por la cual la iglesia es edificada es la revelación de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces yo creo de que Dios está fundamentado en la iglesia no en actos religiosos, sino en una revelación de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está compuesta y se forma por hijos. La Biblia dice en el Salmo 127 que de balde vela la guardia, que de balde dice es que edifiquemos, que nos esforcemos, pero después hace un cambio y dice: bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos. Y dice de que este hombre que edifica con hijos es bienaventurado. Dice que no será avergonzado cuando se encuentre con sus enemigos en las puertas. Y entonces aquí miramos de que ese Salmo 127 está conectado con lo que Jesús y la Escritura nos están enseñando en este lugar. Porque dice que Él edifica su iglesia y dice: y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y después le dice algo interesante: a ti te daré las llaves de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí hablamos de que la iglesia es la que posee las llaves del reino de Dios. Pero la iglesia no es el reino. Sin embargo, la iglesia posee las llaves del reino. Y la iglesia se encuentra dentro del reino, del gobierno de Dios. Esto nos habla de que tenemos que entender que Jesús sigue edificando su iglesia. Y esa iglesia establece su reino. El fin no es la iglesia, el fin es establecer el reino de Dios. Pero el reino de Dios está dentro de la iglesia, al igual que la iglesia está dentro del reino. La iglesia es el vehículo del reino. Pero hay muchas personas que solo tienen una mentalidad de iglesia. Una mentalidad de iglesia se enfoca en las necesidades de las personas, pero una iglesia con mentalidad de reino se enfoca en la formación de Cristo en las personas. El apóstol Pablo en Gálatas dice: nuevamente tengo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. No es solamente tener a Cristo en nosotros, no es solamente tener una revelación de Jesucristo, sino que Cristo sea formado en nosotros, que nosotros abracemos y tengamos y manifestemos el carácter de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, y que ese reino se manifieste en y a través de nosotros. Una iglesia con mentalidad de reino es la que se enfoca en su comunidad. Una iglesia con mentalidad de iglesia es solo aquella que se enfoca internamente en lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero tenemos un mandato de hacer discípulos de las naciones, y esto no lo vamos a lograr haciendo toda la actividad dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino que formamos el carácter de Cristo, los equipamos con los valores del reino, para que ellos salgan a las diferentes esferas de la sociedad e impacten a su mundo. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia sea luz y sal de la tierra, para que nosotros podamos influenciar, impactar a través del amor, a través del servicio y a través de los valores del reino, porque no podemos echar fuera tiniebla operando en tiniebla, sino que tenemos que añadir nuestra sal
tenemos que ser diferentes, guiados por la palabra, por los principios y los valores de Dios, es como vamos a transformar naciones. Pensar con una mentalidad de iglesia es solamente pensar en nuestro propio ministerio, pensar solamente en la iglesia a la cual hemos sido asignados, pero pensar con una mentalidad de reino es entender que somos una pequeña parte de una visión global, que somos un pequeño miembro de un gran cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Al pensar con una mentalidad de iglesia, dejamos fuera el cuerpo de Cristo que Dios ha posicionado en nuestra comunidad. Al pensar con mentalidad de iglesia, veremos a las otras iglesias como una competencia. Al pensar reino, vamos a ver las otras iglesias como nuestros compañeros y nuestro complemento. Somos miembros del mismo cuerpo, le servimos al mismo rey y queremos ver a la misma comunidad y a sus familias transformadas con el poder del evangelio de Cristo. Queremos ver a su gente salva. Queremos verlas viviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús sigue edificando su iglesia hoy en día y esa iglesia es compuesta de piedra viva. Pensar con una mentalidad de iglesia, pensamos que lo mayor y lo más grande es edificar templos hechos de piedras naturales. Y aunque eso tiene su función y su lugar, cuando entendemos que el reino de Dios está compuesto por personas, tratamos de edificar las piedras vivas que componen la casa espiritual de Dios. Dios está edificando un templo donde Él quiere vivir, habitar, guiar y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de actividad religiosas o actividades que hacemos, liturgia. Pero al hablar del reino, pensamos en el gobierno de Dios, tocando cada esfera de nuestra vida, cada esfera de nuestra sociedad. Entendemos que el reino de Dios lo componen personas transformadas, que una vez que son tocadas, transformadas, y reciben una revelación del Cristo y del reino de Dios, ellas van y se convierten en agentes de cambio que transforman las comunidades. Detrás de mí hay una cita de nuestro poeta Rubén Darío y dice: si la patria es pequeño, uno grande la sueña. Esto me hace recordar que Jesucristo dijo en Mateo 13 de que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero dice que cuando crece se hace árbol. El reino de Dios puede ser que se mire chiquito, insignificante. Puede ser que la mayoría de las personas tengan una mentalidad de iglesia, una mentalidad religiosa, una mentalidad egoísta, una mentalidad donde solo miran por sus propios bienes, donde no sufrimos cuando uno de los miembros sufre, cuando no celebramos la victoria de otros. Pero aunque el reino de Dios se ve pequeño, está creciendo, está avanzando, se está estableciendo y hay esperanza. El reino de Dios es inconmovible, es invencible y podemos tener fe de que Jesús va a cumplir su palabra, de que Él va a establecer esa iglesia de reino que tiene las llaves del reino y que hará que su voluntad se establezca aquí en la tierra. Que vamos a ver palpablemente, tangiblemente la realidad de aquella oración que Él nos dijo, que venga su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En una ocasión, mi pastor, el obispo Marlon Williamson, dice que él estaba orando y él estaba orando por un avivamiento y él estaba llorando en la presencia de Dios y él dice que Dios le habló y le dice: ¿qué tanto quieres el avivamiento? Él le contesta: Señor, lo anhelo con todo mi corazón. Dios le vuelve a hacer la misma pregunta y le dice: ¿qué tanto quieres el avivamiento? ¿Qué tanto quieres ver tu ciudad transformada? Y él le dijo: con todo mi corazón. Y Dios le contesta: ¿quieres ver tanto esta ciudad transformada que estás dispuesto que yo use otra iglesia y otro ministerio para lograrlo a cabo? Y dice que eso lo confrontó a él con la intención de su corazón. Y llorando dice que él dijo: sí, Señor. Porque muchas veces queremos ver avivamiento solamente para magnificar y exaltar nuestro propio ministerio. Y lo que queremos es ser los héroes de la película, los superestrellas de la película, pero no queremos exaltar y hacer de Jesucristo el superhéroe. Muchas veces nosotros tenemos las motivaciones incorrectas. Queremos lo correcto, pero con las motivaciones incorrectas. Y al nosotros abrazar el reino, entendemos de que no se trata de nosotros, se trata de Él, de su reino, de establecer su gobierno en cada corazón, para que a su vez las ciudades sean transformadas. Y Jesús también dijo algo interesante. Él dijo que una ciudad dividida jamás prevalecería. Él dijo que un reino dividido jamás prevalecería. Él dice que una casa dividida jamás prevalecería. Y usted tiene que entender que usted es la casa, usted es la ciudad sentada sobre un monte alto, que dice que no puede esconderse, llamado a ser luz y sal para las naciones, para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.
Todo lo que hacemos debe ser intencional. Todo lo que hacemos debe de ser con la visión de exaltar a Cristo y de ganar almas y a la vez discipularla y formar a Cristo en ellas. Muchas personas han abrazado la fe cristiana, pero no han abrazado los principios de Dios, no han abrazado los valores de Dios. Tienen fe de que Dios les va a resolver, pero no tienen los valores que rijan su vida de tal manera que estén dispuestos a perder, a sufrir pérdida, a perder negocio, a perder oportunidades con tal de hacer las cosas de manera correcta. Dios nos está retando a hacer la iglesia, no a ir a la iglesia, no a ir a un templo hecho de piedra, sino ser el templo hecho de piedra viva, para que transformemos, modelemos y exaltemos a nuestro Rey de Reyes, no solamente a través de un mensaje, sino a través de un estilo de vida, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra manera de hacer negocio, en la manera que nos comportamos en la universidad y en cada área de nuestra vida. Yo espero que esto te bendiga a recibir la revelación del reino de Dios. Y acuérdate que esa revelación solo la puede dar Cristo. Él en una ocasión estaba hablando de parábolas y los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábola? Y él dice, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. Pero a ustedes les doy que reciban los misterios del reino. Eso es algo que solamente Dios nos puede dar. Ningún predicador te puede dar la revelación del reino. Es algo que Dios se reserva el derecho de impartirlo a aquellos que Él quiere. Pero es nuestro anhelo, como el apóstol Pablo, orar por ustedes para que Dios les dé espíritu de revelación y de conocimiento en su voluntad, en su propósito y en su reino. Levantémonos como el cuerpo de Cristo, que tenemos las llaves del reino. Él edifica la iglesia, pero nosotros establecemos el reino a través de la obediencia a los principios de Dios y a la obediencia a lo que Él nos está revelando. Que Dios les bendiga y bendiciones.